Hola, ¿cómo están? Bueno, siguiendo un poco con estos teóricos medianamente resumidos, pero que a ustedes les ayudan a entender un poco lo que está planteado en el libro del sistema suelo-planta. El teórico que vamos a desarrollar hoy es reacción del suelo. Bueno, si avanzamos un poquito con lo que vinimos viendo hasta ahora, mm, siempre a modo recordatorio por donde hemos ido transitando a medida que avanzamos la materia, hemos visto digamos, para lo que es el enfoque sistema, el funcionalismo del suelo, para las plantas, el espacio físico, el agua en el suelo y la forma de, digamos, que las plantas lo pueden tomar, cómo se mueve, la eficiencia del uso, la disponibilidad de oxígeno en el suelo, la disponibilidad de calor para muchas de las reacciones y para el crecimiento de las raíces. Y ahora estaríamos entrando en todo lo que tiene que ver o agrupa lo que son las propiedades químicas y dentro de ello principalmente los nutrientes. Pero antes de avanzar con los nutrientes, vamos a avanzar con algunas propiedades químicas o físico-químicas, que en muchos casos son un poco transversal a todas estas propiedades o estas funciones que hemos estado viendo del suelo para la planta. La que nos toca hoy, que es reacción del suelo, o pH, hemos interviene en muchas de las cuestiones que tienen que ver con espacio físico principalmente, ¿m? Y tiene que ver con la disponibilidad o no de nutrientes. O sea, es medio transversal a varias de las funciones. Lo mismo pasa cuando veamos sodicidad y salinidad. Son un poco transversales a todas ellas porque tienen que ver con todas. Bueno, entonces, ya avanzando sobre el final de las funciones, que son las propiedades químicas o físico-químicas, que involucran nutrientes, antes de nutrientes vamos a ver reacción. La reacción del suelo es aquella propiedad que establece el grado de acidez o alcalinidad que presenta el suelo y tiene gran influencia en muchas propiedades, como recién dijimos, físicas, químicas y sobre todo biológicas, ¿no? Por esta razón es una propiedad muy importante. ¿Cómo se expresa? Eso ustedes ya lo tienen que haber visto en química, en las primeras materias que han cursado en la carrera, pero para a modo de recordatorio, es decir, el pH es la relación, digamos, o el potencial hidrógeno, es el menos logaritmo de la actividad de los protones, ¿no? ¿Qué protones? Los protones que están en la solución, o en este caso intercambiables. Esos protones, si nosotros de alguna forma los medimos, podemos llegar a determinar el pH. El pH entonces es una relación entre la cantidad de protones y oxidrilos o hidroxilos que tiene ese suelo, ¿m? Y cuando esa relación es igual, pH igual al pH igual al potencial de oxidrilo, se dice que el suelo tiene un pH 7. Como las demás propiedades, la reacción del suelo depende, por supuesto, del material parental. Si el material parental es más ácido, se derivan en suelos más ácidos. Con respecto al clima también digamos, tiene que ver. Y la topografía, la parte más baja, donde haya más lavado de bases, el suelo muchas veces puede ser un poco más ácido. La actividad biológica en cuanto a su respiración también va a cambiar el manejo y con el tiempo, el desarrollo del suelo. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, podemos decir, bueno, que el suelo lo vamos a tener a lo que es los niveles agrícolas. Si nosotros pensamos que el pH va de 1 a 14 en lo que es en el ambiente suelo, es muy difícil encontrar esos pH extremos, pero podemos encontrar pH de 3 a 4 en materiales muy ácidos. Vieron también que pH 4, pH a esos niveles, en los multisoles o algunos oxisoles podrían encontrar pH extremadamente ácidos. En suelos minerales de las regiones húmedas, entre 5, digamos, valores ácidos, 5 a 7. Suelos minerales de regiones áridas van a ir de 7 hacia 9. Y los suelos alcalinos, con la presencia que ya vamos a ver de sodio, son los que tienen más de 9, o rondan los 9. Entonces eso sería un poquito lo que tiene que ver con esto. Y esto tiene mucha influencia ya vamos a ver, las propiedades que estuvimos hablando recién. ¿Cuáles son las fuentes de acidez y alcalinidad? ¿Por qué un suelo puede ser ácido o por qué puede ser alcalino? ¿Mm? Ácidos, digamos, que sea la presencia de ácidos que den ácido fuerte, o la presencia de la pirita, que se oxida, dando ácido sulfúrico, en general son suelos agrícolas extremadamente ácidos, que en general es muy difícil el desarrollo agrícola propiamente, ¿no? Pero puede haber crecimiento de vegetación, pero no, digamos, muchas veces no con un fin agrícola, digamos, definido.
En el rango de pH de 4 a 5,5, la hidrólisis en formas intercambiables o hidroxiladas del aluminio y la disminución de los cationes básicos como el calcio, el magnesio y el sodio definen esos pH, suelos de pH 4 o 5. O sea que ya la presencia del aluminio en esos suelos es la que determina, digamos, esa generación de protones, en este caso, que van a derivar en esos suelos ácidos. En este caso vemos que en el caso del aluminio tiene ese carácter anfótero, ¿m? De poder estar, digamos, o actuar en forma, digamos, en condiciones de acidez o de alcalinidad. En el rango de pH entre 5, 5 y 7, los grupos carboxilos del humo y la hidrólisis de las formas hidroxiladas del aluminio son las que dan o aportan los protones al suelo. Entonces piense que en esos rangos, digamos, todo lo que se pueda mineralizar de materia orgánica, respirado por los microorganismos que generan dióxido de carbono, ¿m? El ácido carbónico puede derivar en una acidez, por ser un ácido débil, en una acidez no tan extrema del suelo. También las cargas dependen del pH en los bordes de las arcillas. En general, podemos decir que los suelos neutros están saturados con cationes intercambiables. Entonces, si nosotros en un suelo neutro, podemos pensar que la mayoría de digamos, los sitios de intercambio o en solución no predominan o no hay tanta cantidad de protones que hagan que el pH baje. Pero en muchos suelos agrícolas, digamos, a medida que uno va cultivando, puede pasar que la remoción de las bases de intercambio por parte de las plantas, usadas como nutrientes, esas bases, sea tanto calcio, magnesio, potasio, hagan que el suelo tienda a acidificarse en forma progresiva, pero levemente, pero en forma progresiva en el tiempo, a medida que la extracción es mayor. Entonces, las raíces de las plantas afectan el pH. Y tiene que ver por las cargas tomadas por las plantas. Esas cargas en general son bases. Cuando toman muchos cationes, las plantas generalmente exuden protones en la solución del suelo para mantener equilibrio. Y esos protones en general ocupan los sitios de intercambio que, digamos, antes de ser removidas estaban ocupadas por bases. En el rango de pH entre 7 y 8,3 a 8,4, el mismo es controlado principalmente por la hidrólisis del carbonato de calcio. Entonces, en suelos, digamos, más alcalinos o levemente alcalinos, digamos, la sal o el catión que está regulando esos pHs es el calcio y en la forma de la hidrólisis del carbonato de calcio. Digamos, el calcio y el magnesio en ese caso serían los cationes dominantes, que tienen que ver después porque interactúan con algunos otros elementos químicos que son nutrientes, como podría ser el fósforo. Entonces ahí empieza, digamos, a ser problemática esos niveles de pH porque interfieren con la disponibilidad de otros nutrientes. Entre rangos que superan a los 8,5 a 10, principalmente esos pH están controlados por el carbonato de sodio. O sea que si nosotros en un suelo, digamos, hacemos la determinación de pH y vemos que el valor que arroja es por encima de 8,5, es de sospechar firmemente que ese suelo, digamos, es sódico o tiene presencia de un sodio derivado de sales como el carbonato de sodio o el bicarbonato de sodio. Entonces, esas serían las fuentes tanto de acidez como de alcalinidad. Las variaciones en el pH del tiempo, ¿por qué se pueden dar? Como ya dijimos recién, el material parental, los materiales del suelo se disuelven en agua de lluvia, que es una solución diluida de ácido carbónico, y la solución resultante de tener un pH que dependerá de la composición de los minerales. El lavado, por movimiento descendente del agua, el pH disminuye, ya que son eliminados los componentes más solubles de los minerales, la pérdida de calcio y magnesio, que se dan mucho en esos suelos, digamos, de altos niveles de lluvias anuales y con alta temperatura, puede pasar eso. Después la respiración y mineralización producen así, hablamos recién. La extracción de calcio y magnesio por los cultivos era de lo otro que recién planteé. El uso del fertilizante nitrogenado también pueden producir ácido fuerte que, digamos, con la acumulación de muchos ciclos de aplicación y de altos niveles de aplicación, pueden estar derivando en el aporte de protones, como ven acá, en este caso el sulfato de amonio, nos da, digamos, en esa hidrólisis o en esa disociación, nos está liberando cuatro protones al medio que van a tender a acidificar ese medio, ¿no?
Entonces, en este caso, el nitrato de amonio también, como puede ser, en este caso, genera ácido nítrico, y consecuentemente, digamos, una actividad que va a hacer que disminuya la acidez. También pasa esto mismo con la urea, ¿no? Inicialmente puede haber una reacción alcalina, pero después, digamos, esa reducción en el caso de los nitratos va a hacer que se liberen protones. Otra de ellos son la lluvia ácida. En zonas industriales hay deposición de protones con el agua de lluvia, como puede ser nitratos que van a derivar en ácido nítrico, sulfatos que van a derivar en ácido sulfúrico. Digamos, una condición que no es tan importante para la zona, digamos, donde estamos encuadrados acá en el sur de Córdoba, porque no hay un gran aporte por parte de las industrias que hagan que se genere una lluvia ácida. ¿Cómo podemos clasificar la acidez? Bueno, la clasificación de la acidez puede ser como acidez activa o actual. Se define como la actividad de los protones presentes en la solución del suelo y se mide a través del pH actual, que la expresión internacional edafológica. En general, ese pH actual es en una relación suelo-agua 1,2,5. Se usan otras relaciones de agua en cuanto al pH, puede ser 1 en 1, pH en pasta, pero no son, digamos, las más comunes en cuanto a lo que uno quiere hacer un análisis de rutina y para indagar un poquito en ese suelo cómo está el pH para la relación con los nutrientes, o si se sospecha de alguna sodicidad. En general, el más usado es 1, 2,5. Eso lo vamos a ver, ya vamos a avanzar un poquito en eso. Entonces, lo importante sería no perder el foco acá y decir, bueno, ¿cuál es la acidez activa actual? En este caso, serían los protones que están en la solución del suelo. Y en este caso, digamos, es la más chica porque es la cantidad de protones que hay en la solución, que en general la solución es diluida, pero bueno, esos son los que nosotros estaríamos midiendo cuando medimos la acidez actual. Después también tenemos lo que es llamado la acidez potencial. Está dada por los iones protones y aluminios en general, absorbidos en el complejo de cambio, y se mide a través del pH potencial. Si hay disponibilidad de aluminio en un pH que está, digamos, levemente ácido, donde pueden pasarse aluminio a la solución, serían los que están contribuyendo a la acidez, pero en general, digamos, lo que más hay son los protones absorbidos que están insaturando el complejo de cambio. Y sería, si nosotros medimos la pH potencial, estaríamos involucrando los pH que están en la solución, más los intercambiantes. Para ello necesitamos desplazar estos protones o esos aluminios que están en el intercambio para poderlos determinar o medir, ¿no? Entonces, para ello, digamos, la forma de poderlos desplazar es a través de una sal, en este caso una sal neutra, como es el cloruro de potasio, que se va a intercambiar con estos protones, en el caso del potasio, y va a transmitir o va a derivar esos protones que están absorbidos a la solución del suelo para que nosotros los podamos medir. Por eso se dice muchas veces la acidez potencial o de reserva, porque está involucrando estos protones que están reservados en el complejo de cambio. Luego lado tenemos la acidez titulable, se refiere a los miliequivalentes de base, digamos, tiene que ver más con lo que es el encalado o tratar de regular el pH del suelo. Entonces necesitamos conocer la acidez total, digamos, cuáles son las fuentes aportantes, en este caso de protones o aluminio, que están regulando, están acidificando el suelo para poderlo regular. Se refiere a los medicamentos de base que se necesitan para llevar el pH del suelo a un valor determinado que nosotros pongamos, por ejemplo, para estimar la cantidad de cal necesaria para corregir la acidez. Eso sería un poquito a tener en cuenta. Por un lado, la acidez activa o actual, o la acidez potencial o de reserva, que sería para nosotros lo más importante. Y tener en cuenta, bueno, en este caso la metodología, que ya lo vamos a rever. Entonces, digamos, lo que es el sistema suelo-planta, que es importante, tendríamos que estar viendo cuáles son los efectos directos del pH sobre el comportamiento vegetal, porque ya vimos que puede haber efectos que tienen que ver con la estructura, o efectos directos que pueden ser de floculación, en el caso de los protones en el suelo, o de dispersión en el caso si hubiera excesiva en suelo alcalino con sodio. En este caso es el comportamiento directo sobre el vegetal. Efectos del aluminio, síntomas de toxicidad, se manifiestan intensamente por debajo del pH 5, digamos. Por encima del pH 5 es muy poca la cantidad de aluminios que están,
digamos, con posibilidad de estar solubles o cambiando el pH del suelo. ¿Sí? Este proceso empieza por debajo de 5. Se producen cambios fisiológicos y bioquímicos ligados a aumento de viscosidad del protoplasma en raíces, disminución de la permeabilidad de las membranas, que es muy importante. Entonces la funcionalidad de la raíz se altera por la presencia del aluminio, tiende a acumularse en raíz, se acortan las raíces, se engrosan, mayor susceptibilidad a enfermedades, lo que hablábamos recién del acortamiento de las raíces. Fíjense acá en esta plántula, esta con un suelo que tiene presencia de aluminio y en un suelo que normal, digamos, con un nivel de pH más levemente ácido. Mayor susceptibilidad a las enfermedades, interfiere en la división celular, respiración, síntomas foliares similares a la deficiencia de fósforo, hojas pequeñas, verdes oscuras y con manchas purpúreas. Eso sería el efecto directo de tener un suelo ácido, en este caso cercano a 5 o por debajo de 5, porque el aluminio es el que empieza a hacer o a generar los problemas sobre la planta. Veamos acá, fíjense esto, el efecto del aluminio en raíces de caña de azúcar, fíjense el engrosamiento, acortamiento, y en este caso, fíjense en una planta de vicia, para un suelo de pH 5, y en este caso un suelo que se encaló, se lo corrigió, se lo llevó, se le aumentó el pH, como rápidamente, digamos, cambia esa estructura de raíces, ¿no? El crecimiento es normal, porque recién dijimos que el límite a partir del cual empezaron a haber abundante cantidad de aluminio en la solución o dando vuelta, era por debajo de 5, cercano a 5. O sea, con un pequeño aumento de pH cambia drásticamente el desarrollo de la planta. Otros de los efectos también directos son los síntomas de toxicidad, pero en este caso por manganeso. Se da por debajo de pH entre 5, 5 y 6. Se producen cambios fisiológicos en la planta y bioquímicos que producen la actividad, digamos, la alteración de enzimas y hormonas. Síntomas en la planta que, digamos, en general no son fáciles de detectar a través de los síntomas de uno darse cuenta que problemas de manganeso, clorosis marginal en hojas jóvenes, puntas necróticas en hojas y arrugamiento. Entonces eso sería otro de los efectos directos de los suelos ácidos, en este caso, sobre las plantas. En general las plantas, digamos, tienen tolerancia y de acuerdo a la especie hay plantas que son más tolerantes a los suelos ácidos que otras. Las especies difieren en su tolerancia a la acidez y al aluminio. Las diferencias varietales también son importantes. Se han sugerido que las siguientes razones podrían ser las que le dan la tolerancia a la planta. Diferencias en la morfología de la raíz podría ser una. Algunas especies tienen la capacidad de aumentar en la zona de la rizósfera el pH. Entonces, digamos, el aluminio que está dando vuelta no sería tan perjudicial. Y por otro lado, digamos, la disminución de la traslocación por parte de las raíces a la parte aérea de ese aluminio hacen que muchas veces sean más tolerantes las plantas. Bueno, en general, fíjense que para distintas especies varían los pH óptimos para el desarrollo de las plantas. En general son rangos de pH, pero fíjense ahí que la mayoría están siempre entre los pH de neutro a levemente ácido. O sea, fíjense, para maíz, para soja, para trigo. Y los efectos indirectos del pH sobre el comportamiento vegetal, como recién decíamos, sobre las propiedades físicas. Puede ser la dispersión o floculación de los coloides, dispersión a pH altos, alcalinos, por encima de 8,5, dado principalmente por el sodio, o la floculación, a pH ácidos, dado principalmente por los protones y el aluminio. Bueno, con la estructura, con la porosidad, con la conductividad hidráulica, en el caso del sodio, y con lo que tiene que ver con la entrada del agua. Otro efecto indirecto tiene que ver con las propiedades químicas, la movilidad de elementos tóxicos, ya lo vimos recién, aluminio y manganeso, pueden ser metales pesados también. Y eso tiene, digamos, una importancia grande, sobre todo si puede haber disponibilidad de metales pesados en el suelo que se solubilicen a pHs ácidos, que las plantas en este caso de condiciones agrícolas lo estén tomando, y después en el fruto aparezcan esos metales pesados. Entonces eso determinaría digamos, el no consumo de esos frutos, los que se estén cosechando. La disponibilidad en este caso de calcio, magnesio, fósforo y nitrógeno, o lo que tiene que ver con los valores de pH en el suelo, van a interferir en la disponibilidad de esos nutrientes.
La descomposición de la materia orgánica, como ya dijimos, altos niveles de descomposición, hay altas tasas de liberación de dióxido que en general en el suelo, en el agua, con el agua del suelo van a formar ácido carbónico que van a alterar el pH del suelo. Digamos, niveles leves, ¿no? Porque es un ácido débil, pero va a cambiar. La absorción de aniones, fosfatos y sulfatos y cloruros. Y por último, otra de las cosas muy importantes, las propiedades biológicas. Digamos, los pHs van a afectar, digamos, en forma diversa la población de microorganismos. Por un lado, las relaciones bacterias-hongos, porque, digamos, tanto los hongos y las bacterias no comparten en muchos casos, digamos, los pHs óptimos para su desarrollo. En general, los hongos se pueden desarrollar tanto a pHs ácidos como alcalinos en general, mientras que las bacterias tienden a ser de pHs neutros alcalinos para un mejor desarrollo. Bueno, en cuanto haya plantas que tienen simbiosis con lo que es la fijación de nitrógeno, la nodulación puede verse afectada también drásticamente por efecto del pH del suelo. Como decíamos recién, la disponibilidad de nutrientes va a variar un poco, digamos, fíjense que el grosor de esta barra tiene que ver con la disponibilidad. Fíjense, en el caso del nitrógeno, los pH muy ácidos disminuye la disponibilidad y alcalinos también. En el caso del fósforo, a pH extremadamente ácido disminuye la disponibilidad porque aquí interfiere el aluminio con el fósforo o el hierro. Y a pH alcalinos también, porque acá podría estar interfiriendo el calcio que puede haber en el suelo. Fíjense que para ello, en general, los micronutrientes, un gran grupo de los micronutrientes, están más disponibles en suelos más ácidos, débilmente ácidos, que a suelos alcalinos, salvo el molibdeno y el cloro, que podrían ser la inversa en este caso. En general los suelos, digamos, no se cambia tan bruscamente el pH porque esos suelos tienen una capacidad buffer en cuanto al cambio del pH, o digamos, la capacidad buffer la podríamos entender como la capacidad amortiguadora de alterarse ese pH del suelo. Entonces, ¿qué es la capacidad buffer? La capacidad que tienen ciertos sistemas para ponerse los cambios bruscos. En este caso estamos hablando del pH, la capacidad buffer a los cambios de pH. Entonces lo podemos entender como que si a un suelo se le agrega cierta cantidad de ácido o de una base, el pH del mismo no va a cambiar drásticamente, como lo haría si fuera en agua pura. Si nosotros agregamos un ácido, un álcali en el agua, drásticamente va a cambiar el pH porque no tiene la capacidad de amortiguar, de absorber esos protones y ponerlos en algún sitio que no estén, que hagan que cambien bruscamente el pH. En el suelo, este cambio resulta amortiguado por el complejo órgano-mineral o intercambio que pone en función una serie de reacciones que se oponen a ese cambio. Una de las más simples sería, en este caso, el calcio con las arcillas, ante el agregado de ácido clorhídrico, parte de los protones van a ir a quedar como absorbidos en forma intercambiable y no van a estar reaccionando para activar o disminuir el pH del suelo. O en el caso de protones con arcilla, en este caso el agregado de hidróxido de sodio, va a pasar que mucho del sodio puede ir a ser intercambiado con la arcilla y va a amortiguar ese cambio, en ciertos límites, por supuesto. Eso va a depender un poco en función de la textura que tenga ese suelo principalmente. A mayores niveles de arcilla que nos derivan en mayores lugares de intercambio, hace que esa capacidad buffer sea mayor. Entonces la capacidad buffer es una relación entre la cantidad y la intensidad. Esta sería la cantidad de protones o del elemento que nosotros estamos midiendo en la reserva o intercambiable sobre lo que está en la solución del suelo. Fijémonos acá. Ante el agregado de un ácido, un álcali, el pH, para un suelo arenoso, fíjense que tiene un cambio brusco. La pendiente, fíjense acá, es alta. O sea que el cambio, con muy poquito que se le agregue, en este caso de un ácido para este lado, un álcali para este, la pendiente es alta, el cambio es grande. Mientras si lo vemos por un arcilloso, ese cambio no es tan brusco, porque justamente hablábamos recién de esos lugares de intercambio que pueden hacer que amortiguen en mayor medida esos cambios. Lo podemos ver acá también, fíjense, para lo que sería el suelo A y el suelo B, para un mismo nivel, si nosotros lo vemos entre la relación QI, entre lo que es la intensidad y la cantidad, para un mismo, digamos, si nosotros lo valoramos acá, para este cambio acá en Q, para un mismo cambio en Q, se traslada en un pequeño cambio en I, en la intensidad de los protones que van a derivar
en la solución del suelo que van a cambiar el pH para el suelo A, y para este cambio de Q se va a transmitir en este gran cambio en I, para el suelo B. Entonces podríamos decir que el suelo A, que tiene una alta capacidad buffer, lo podríamos asimilar a un suelo más arcilloso, y un suelo B tiene baja capacidad buffer, lo podríamos decir que puede llegar a ser un suelo arenoso. Entonces, ¿cómo se determina la reacción del suelo? En el análisis del suelo, la medida preliminar de pH constituye una información para poder decidir qué determinación deben realizarse y con qué método. Es muy importante también para, digamos, para pasos posteriores en cuanto a decir, ¿cómo determino, puede ser en el caso del fósforo, el método a utilizar, digamos, en función del pH? Entonces, tener el dato de pH inicialmente como un elemento de diagnóstico es muy importante. Esa sería una de las primeras determinaciones a realizar si nosotros queremos estar haciendo un diagnóstico de ese suelo en cuanto a la disponibilidad de nutrientes, si se quiere, o en cuanto a saber inicialmente, digamos, a primera instancia si el suelo es sódico o no. Entonces, los métodos colorimétricos, ustedes seguramente lo han usado en sistemas suelo cuando fueron al campo, se utilizan a campo, se utilizan colorantes orgánicos e indicadores ácido-base, el color de los cuales cambia con la actividad del ion hidrógeno. Y los métodos potenciométricos consisten en medir la diferencia de potencial que se establece entre dos electrodos sumergidos en la solución problema. En general, en el laboratorio, el que vamos a utilizar es el método potenciométrico. Ese método potenciométrico puede variar en función de las relaciones agua-suelo que nosotros le estemos determinando. No es lo mismo determinarlo en pasta, digamos, ese electrodo, introducirlo en la pasta del suelo donde la relación agua-suelo es baja, digamos, porque sería si la pasta está saturada de agua, digamos, todos los poros están llenos de agua, sería una relación 0,5 de agua con 1 gramo a 1 de suelo, ¿no? Entonces la relación o la disolución de esa relación es baja. No es lo mismo si lo medimos 1 en 1, si lo medimos 1 en 2,5. Una parte de suelo y 2,5 de agua. Entonces, ahí la solución está más diluida y por ende nos va a dar como resultante un pH no tan bajo como si lo midiéramos en pasta. ¿Qué factores afectan la medida del pH? Lo que estuvimos hablando recién, el efecto dilución, el efecto suspensión, o sea que no es lo mismo medirlo el suelo en el caso de 1 en 2,5 con todas las partículas suspendidas que si lo están precipitados, donde tenemos un diferencial de pH en lo que está digamos, en el sobrenadante con lo que está precipitado. Y el efecto de los sales. ¿Cómo interpretamos un poquito esto? Bueno, digamos, fijémonos acá si quieren ver para lo que sería un pH neutro, ligeramente ácido, es donde tenemos la máxima disponibilidad de nutrientes, los mínimos efectos tóxicos. Por debajo de pH de 7 no hay carbonato de calcio, o sea que las mejores, digamos, o los mejores valores para lo que es el crecimiento de las plantas, la disponibilidad de nutrientes, estarían en lo que son los suelos de neutro a levemente ácido, ligeramente ácido. Si nos vamos hacia valores más ácidos, o más fuertemente ácidos, puede haber seguramente lo que es la toxicidad por aluminio. Fíjense que a partir de 7 para abajo aparece la toxicidad por aluminio. En los suelos más ácidos, como habíamos dicho recién, puede haber más disponibilidad de algunos micronutrientes, pero sí, digamos, no hay carbonato en este caso. Y lo otro importante en estos suelos ácidos a tener en cuenta es que la actividad de las bacterias es escasa. Y en los suelos ligeramente alcalinos, si nos vamos para el otro lado, a partir de hasta pH 8,4, digamos, los suelos seguramente, o un suelo de pH 8,4, hay presencia de carbonato de calcio que está definiendo ese tipo de pH. Y a esos niveles de pH y con la presencia de carbonato de calcio seguramente puede haber, digamos, interferencia con lo que es con el fósforo. A su vez disminuye la disponibilidad de los micronutrientes que hablamos recién, cobre, hierro, manganeso, zinc, y puede aparecer alguna clorosis férrica. Por encima de pH 8,5 a 9, seguramente ya empieza a haber la presencia del sodio intercambiable, que nos está dando como efecto de esos niveles de pH. En suelos con carbonatos, estos pH altos pueden deberse también a carbonato de magnesio, pero digamos, lo más común está dado por el sodio.
Y en el caso del pH arriba de 9, la presencia de carbonato de sodio es segura. Entonces, fíjense que esto va a tener que alterar seguramente la disponibilidad de otros nutrientes. Y va a tener un efecto fuerte sobre lo que es la estructura del suelo. En cuanto a su dispersión, eso lo van a ver cuando veamos suelos salinos y sódicos. Y va a tener un fuerte efecto sobre la estructura en cuanto a la dispersión de las arcillas, en cuanto al movimiento del agua. Entonces, en primera instancia, digamos, como valor diagnóstico, esto es muy bueno como para nosotros empezar a darnos cuenta de la problemática. Fíjense, para la zona de Río Cuarto, si nosotros lo vemos en un gráfico de frecuencia en relación al pH, digamos, los datos que más se repiten para lo que es el departamento Río Cuarto son los valores de 5,97. Para este tipo de suelo, digamos, estos niveles de acidez ya leve, pero fíjense que ya empieza a aparecer para valores de 5,5. Que si encontráramos ya suelos con pH cercano a 5, la problemática del aluminio empezaría a aparecer. Solamente este movimiento de los suelos, sobre todo en el primer horizonte, que es donde está medido esto, hacia valores de levemente ácido, tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la removilización de las bases por parte de los cultivos y a la fertilización. En este caso, digamos, para esta zona no son tampoco en grandes dosis las fertilizaciones nitrogenadas, pero sí, a medida que se van fertilizando los suelos, el efecto del fertilizante sobre el suelo genera una acidez, y a su vez el efecto del fertilizante sobre las plantas en generar mayor producción hace que se remuevan más bases, lo que deriva en una mayor insaturación del complejo de cambio, porque se van sustituyendo las bases por protones y empieza a acidificarse el suelo. Y por último, simplemente para mostrarles la diferencia entre lo que hablábamos recién, entre lo que es pH en pasta, esto para una serie en la serie Hernando, lo que ustedes pueden estar viendo en la carta de suelo, les arroja dos tipos de mediciones, pH en pasta y pH en agua. Por eso es importante tener en cuenta la metodología cuando uno hace la interpretación. En general, la que más se usa de rutina es esta, pH en agua 1 en 2,5. Lo que hablábamos recién, en este caso, el valor es mayor que en pH en pasta, 6 contra 5,8, y tiene que ver con el efecto dilución, ¿no? Esto está más diluido, nos da un poco mayor nivel de pH. Bueno, y con eso estaríamos determinando todo esto que tiene que ver con reacción del suelo. Muchas gracias.